Gracias a ti. Es Osmari Hernández en Vivos de Caracas. En Venezuela, además de la luz, le decía yo, falta agua, medicina, comida, seguridad. Lo que se le ocurra, ¿eh? La población parece haber entrado en un estado de desesperación que se siente con mayor crudeza en áreas del interior del país donde todavía no ha sido restablecido el servicio eléctrico. Key Guerrero se dio la tarea de compilar todas las imágenes más impactantes del día. Tiene un resumen de las mismas, advertirle que muchas de ellas pueden herir su sensibilidad. Es necesario que usted vea lo crudo que es enfrentar lo que están enfrentando los venezolanos en su país. Key, buenas noches, te escucho con atención. Hola Fernando, buenas noches. El apagón nacional en Venezuela, que ya sobrepasa los 4 días, parece haber empujado al país al borde del colapso. En las últimas horas, CNN ha recibido imágenes impactantes que muestran a un país en desesperación, donde se reporta la falta de energía eléctrica, pero también, como decías, la falta de agua, de combustible, de comida, de medicinas, de insumos médicos, y al mismo tiempo se registran saqueos, protestas y bloqueos carreteros. También, según la ONG venezolana Médicos por la Salud, unos 17 pacientes hospitalarios habrían fallecido por causas que están relacionadas con este apagón. Vamos a comenzar con los saqueos. Estas imágenes en pantalla llegan desde Maracaibo, al noreste de Venezuela. Maracaibo es una de las ciudades más calientes del país y una de las más afectadas por este apagón. Hace apenas unos minutos comenzamos a recibir reportes del restablecimiento eléctrico en esa ciudad, pero en Maracaibo, desde tempranas horas de la mañana, se registraron saqueos, especialmente en una sola zona comercial conocida como la Curva de Molina. Veamos. Van para Fiorella. Han saqueado ahora Fiorella. El pueblo tiene hambre. 11 de marzo de 2019, 11 de la mañana. Desde la farmacia, el Colibrí y Licomarca. Aquí a unos metros de la Curva de Molina. Saqueo, quemando. Ay, Dios. Mira, mira cómo va llegando la gente. Mira cómo rompieron todo. Háganle la Coca-Cola. En Maracaibo también hay negocios que han decidido regalar la comida en lugar de perderla. Esto porque debido al apagón no había refrigeradores para almacenar todos estos alimentos y prefieren, dice, dársela al pueblo antes que verla dañada. El establecimiento que vemos en cámara es una carnicería y allí se puede ver a la gente de manera desesperada colectando embutidos y otros tipos de alimentos. En Caracas, la situación también es bastante tensa. Hemos recibido imágenes de personas que han tenido que hacer largas filas para recolectar agua durante el día. Muchos de estos residentes tienen horas en esas filas y viajaron allí de áreas aledañas en Caracas solamente en busca de agua limpia. En otra parte de la ciudad, la desesperación también llegó. Decenas de residentes acudieron al río Guaire para recolectar agua, y hay que mencionarlo porque este río es un afluente que recibe desechos líquidos y es conocido en todo el país por su alto nivel de contaminación. Pero según CNN ha podido constatar, las personas estaban recolectando el agua de una tubería por la que desemboca un manantial de agua y no sería agua del río Guaire. Repito, no sería agua del río Guaire. Aún así, denuncian las autoridades que hay un alto riesgo de contaminación, y en esta zona varias personas reportaron que grupos uniformados trataron de impedirle la recolección de agua. Escuchemos. ¿Por qué lo sacaron? Porque a ellos no les gusta que uno agarre agua aquí, porque se rayan ellos. Uno se está rayando porque uno está cargando agua aquí. ¿Ustedes están colaborando de qué forma con nosotros? ¿Pudiste cargar agua? Desde ayer, mira. ¿No pudiste cargar agua? En Petare, que es un sector popular en Caracas, conocido en el pasado por ser uno de los bastiones del chavismo, la gente también salió a la calle a manifestarse ante la falta de todo: falta de comida, falta de luz y de agua. No tenemos luz, no tenemos agua, desde el día que se fue la luz, hay niños, no tenemos gas, Luis. ¿Cuál es un poco el llamado que ustedes hacen como sector popular? Que nos den solución de la luz, del agua, o sea, esto es impresionante. Las noticias no salen, nadie dice nada. Padrino López dijo que no hay muertos, claro que sí hay. No hay insumos, no hay nada. ¿Cómo es posible que aquí digan que en Venezuela no pasa nada? Estamos esa es la palabra.
Fernando, y de Caracas pasamos a Valencia, en donde este fin de semana se presentó un caso bastante desgarrador. Son imágenes captadas por la periodista Everlicet González y muestran el momento en que una madre carga el cuerpo de su hija de 19 años. La menor sufría de parálisis cerebral y estaba en un grave nivel de desnutrición. Con 19 años solo pesaba 10 kilos y su complejo cuadro de salud parece ser la causa de muerte. Sin embargo, la madre narra en video que tras sufrir una emergencia médica el pasado sábado, decidió llevar a su hija a un hospital debido al apagón. Dice la madre, 2 de estos hospitales rechazaron a la menor. Finalmente, cuando pudo ser atendida, ya era muy tarde. La madre cuenta que un doctor intentó revivirla con choques eléctricos, pero la máquina del hospital no funcionaba por la falla de este apagón en todo el país y la reanimación cardíaca manual tampoco sirvió. Según la narración de la periodista, al momento de la muerte, la madre no pudo obtener un certificado de defunción, ya que su hija habría llegado al centro médico sin signos vitales. Por eso decidió cargarla en brazos hasta la morgue en Valencia y por eso les advertimos que las imágenes son fuertes y que podrían herir su sensibilidad. Lo vuelvo a decir, las imágenes que verá a continuación podrían herir su sensibilidad. Bueno, que yo la iba llevando para... Primero la fui a llevarse de donde yo vivo, en Trapuchito. La doctora me dice que ya ellos terminaron su jornada y como no hay luz. Entonces yo iba en camino a llevarla a las lomas para que lo evaluaran, porque estaba muy aventada y empezó a erutar y erutar. Y entonces de repente se quedó tiesa así y yo me devuelvo corriendo a mi casa a buscarla a ella, a mi hija. Y la llevo, la policía me dejó en la puerta, porque le pidieron la colaboración a la policía. Me dejaron en la puerta y la doctora me dice que ahí no la puede tener porque no hay luz, no hay nada. Me vine para acá, entré para... Hasta horas de la tarde de este lunes, el cuerpo de la joven seguía en la morgue de Valencia y los familiares dicen que quieren brindarle un sepelio digno, pero no tienen dinero para hacerlo. Por eso han pedido la ayuda a la alcaldía local y aunque hemos hecho múltiples llamadas a la alcaldía para ver cómo está la situación, no hemos podido comunicarnos, Fernando. Para variar, muy buen trabajo con la recopilación de estos videos, era muy importante poderlo mostrar, porque dimensionar las consecuencias de este apagón en las condiciones que ya estaba Venezuela previo a esto, para muchos tal vez es difícil, había que mostrarlo tal cual es. Key, gracias. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, Key Guerrero desde Atlanta. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Pero fíjese usted, aquí hay algo muy importante. Podemos hacer el análisis tecnológico de los ataques electromagnéticos, cibernéticos y todo lo que acabe en ticos, yo qué sé. Pero vamos a dejar eso a un lado, ¿no? El grado de deterioro que situaciones como esta producen en la autoestima, en la estima y en la psicología del ser humano. El no tener que comer, cómo salvar a un hijo, dónde dormir, cómo sobrevivir y llegar al día siguiente, no poder ir al médico, no poder comunicarse con sus familiares. ¿Cómo afecta al ser humano? ¿A qué grado de afectación se llega después de meses y años de padecimientos? ¿Puede un ser humano resistir todo esto para además enfrentar a un régimen? ¿Lo puede hacer? El daño puede ser irreversible, ¿eh? El deterioro mental, físico, anímico de un ser humano. Estos son millones. Millones. Vamos a hablar de eso porque el colectivo venezolano está muy dañado, muy lastimado. Y tal vez con lesiones irreversibles para el futuro. Vamos a hablar con mis invitados. Le quiero dar la bienvenida a Ignacio Segovia, que nos acompaña, es psicólogo, tiene un libro que se llama Capital Humano, Manual de Cambio, potenciando el capital humano desde su ergón. ¿Está bien dicho, Ignacio? Sí. Ignacio Segovia, que nos acompaña. Ignacio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy agradecido de esta invitación, porque además de admirarte como profesional, te admiro todo el apoyo que le has dado a Venezuela, les has abierto las puertas de
los medios de comunicación internacionales es una situación que estuvo bajo la sombra por mucho, mucho tiempo y tú has sido uno de los pilares para que eso salga a la luz. Y es muy importante, te lo agradezco. No, gracias Ignacio por tus palabras. Solo hacemos nuestro trabajo y es un gran equipo que me acompaña en esta aventura y en esta responsabilidad que tenemos de informar. A ver, Ignacio, ¿cómo poderle explicar a la comunidad internacional el daño que representa a nivel psicológico lo que ocurre en Venezuela para un niño, para un adolescente, para una persona de la tercera edad, para un adulto joven, para todos? Es sumamente difícil dimensionar el problema para un canadiense, para un europeo, para un estadounidense. Es difícil porque tenemos todas las necesidades básicas cubiertas. Tenemos agua, luz, comida, alimentos, todas las cosas que necesitamos a la mano. Pero nada más se le puede llamar a ellos a entender esta situación cuando pasa una catástrofe. Por ejemplo, cuando pasó el huracán Katrina, o en Canadá, por ejemplo, cuando las situaciones de hielo hacen que la luz se vaya por varios días. Esas son las situaciones en Venezuela que están viviendo los venezolanos hoy, una situación de catástrofe total, donde no tienen acceso a los alimentos, donde no tienen acceso a la salud, donde no tienen acceso a las necesidades básicas, sumándole una situación de ansiedad mantenida por mucho tiempo. Esa situación es natural en los animales y en los seres humanos, es natural que sentamos en lo que se llama el estrés. El estrés es bueno, pero cuando se sostiene en el tiempo se llama distrés, y eso se puede convertir, se puede degenerar después en ansiedad, estrés, depresión, suicidio, todo lo que son estrés postraumático, etcétera, dependiendo de cada uno de los factores que hay en el medio. Pero en Venezuela es una situación de caos psicológico muy grave. Decías algo que a mí me toca la fibra fuertemente porque yo estoy en diferentes grupos en el famoso WhatsApp y hubo quien el fin de semana sin la luz escribió, desesperado para desahogar, que había pensado en quitarse la vida. Esto lo sé de primera mano porque, bueno, lo leí aquí en mi teléfono, lo vi. La reacción inmediata fue de apoyo, ¿no? De quienes estamos en ese grupo. Pero, ¿qué se necesita para llevarte a ese extremo? Él lo decía, no sé qué más hacer. De verdad no puedo. He llegado a pensar en quitarme la vida. Te estoy hablando de un profesional. Es un tema bien delicado y el cual debo tener mucho cuidado a comentar porque la gente que nos está viendo tiene familiares, tiene amigos en esas situaciones muy graves y lo lamentable es que estamos en un callejón sin salida. Muchos de los profesionales del área estamos tratando de ayudar y de apoyar lo máximo que podemos. Tenemos redes en las cuales intentamos apoyar. Por ejemplo, tenemos la red ppp.com, donde se trata de dar soporte desde afuera y gente que está dentro de Venezuela para la parte psicológica. Tenemos también psicodiaspora.wordpress.com, donde hay muchos terapeutas afuera y dentro de Venezuela tratando de dar soporte profesional, porque la verdad es que necesitan apoyo profesional urgente, porque además no existen medicamentos. Ni siquiera existen... Claro, que te dan un ansiolítico. Cuando tienes una depresión clínica donde el suicidio es ya eminente, bueno, ya es un momento donde tienes que ir a ver un psiquiatra, el psiquiatra es el que medica, pero sin medicamentos, o sea, estamos en un callejón sin salida muy complejo y donde los profesionales de la salud estamos dando todo lo que podemos desde afuera y dentro de Venezuela para poder apoyar a la gente. Y esas son una de las redes donde yo podría dar una solución a esa persona, por ejemplo, que son casos particulares, amiga, ¿no? tuya que necesita ese apoyo. Sí, de hecho, afortunadamente logramos redireccionarlo precisamente a un apoyo psicológico para soportar ese momento, porque es un momento, ¿no?, de quiebre.